Bueno chicos, hoy en esta clase grabada van a poder escuchar todo lo referido al régimen especial de contratación que tiene el personal de casas particulares. Ellos son un grupo especial de trabajadores, no están regidos por la ley de contrato de trabajo que veníamos viendo de los empleados de comercio, sino que tienen un régimen distinto, un régimen especial. El material que vamos a ver comienza en la página 226 y termina en la 240. Entre los temas que vamos a aprender hoy son las distintas modalidades de contratación, a qué se denomina eh, trabajo doméstico, cuáles son las prohibiciones, en qué consiste el periodo de prueba en este régimen, cuáles son las obligaciones y los derechos de las partes, cómo se calcula la remuneración, las horas extras, el aguinaldo, las licencias por vacaciones, por enfermedad, por accidente, las licencias especiales, el tratamiento del preaviso y por último la extinción del contrato de trabajo y la indemnización que le corresponden a estos trabajadores. Antes que nada, quería avisarles que este régimen fue recientemente modificado, ya que antes los trabajadores no tenían acceso a vacaciones pagas, ni tampoco licencias pagas. O sea, si se enfermaba o no tenían un accidente, esa persona no podía trabajar en la casa para la cual estaba contratada, entonces se la mandaba de regreso a la casa familiar hasta que se curara o se recuperara, y esos días no se le abonaban, ¿no? Igualmente, como salían de vacaciones, no se le pagaban los días de vacaciones. Entonces estaban en una situación de inferioridad respecto de otros trabajadores como los trabajadores de comercio. Es por eso que desde hace años eh, un grupo de, digamos, de economistas, de contadores, estaban organizando, también abogados, la modificación de este tema, ¿no? Para mejorar la situación de los empleados del personal de casas particulares. Eh, bueno, vamos a empezar primero eh, con a qué se denomina trabajo doméstico. Se denomina trabajo doméstico a todo aquel trabajo que se realice en el ámbito de la vida familiar, ¿sí? O sea, dentro de una casa, de una familia, no así de una empresa, ¿no? Eh, y no, el trabajo que realice el empleado doméstico o la empleada doméstica no tiene que significar para su patrón ningún lucro o beneficio directo, ¿no? El caso más común son por ejemplo, las mucamas o las cocineras, el jardinero, eh, bueno, todas esas personas que realizan trabajos domésticos, ¿no? También los que realizan todo tipo de limpieza, planchado, algunas personas son contratadas para planchar. Tenemos distintas modalidades de prestación de servicio, como ustedes están viendo en la pantalla. Eh, Algunos empleados trabajan sin retiro y solamente para un empleador, quiere decir que directamente esa persona vive en la casa de su jefe o de su empleador. Después la segunda modalidad es con retiro y tiene un único empleador. En este caso, la persona tiene su casa familiar y únicamente va al trabajo, a, eh, realiza, digamos, su trabajo y vuelve a descansar a su propia casa. Y después el tercer caso son aquellas personas que trabajan sin retiro, o sea que no son cama adentro, o sea que no viven en la casa del empleador y a su vez tienen varios empleadores, ¿no? Esas son los las tres modalidades de contratación. A continuación, ahí tienen en la pantalla qué es lo que se consideran tareas domésticas. Son, son todo tipo de trabajos que estén realizados en casas particulares, por eso yo les recalcaba que no tiene que ser realizado en empresas. Por ejemplo, el servicio de limpieza de una empresa no es servicio doméstico, ¿no? Eh, Eso es relación de dependencia o una contratación tercerizada, ¿no? No es relación de dependencia
perdón, no es servicio doméstico. ¿M? Eh, Pueden realizarse tareas de limpieza, mantenimiento y otras tareas típicas del hogar. También incluye el cuidado de personas, eh, por ejemplo, personas ancianas o personas que están enfermas, a veces se contrata a una persona para que se las cuide. ¿M? Hay algunas excepciones eh, que las tienen también en la página 226, de las que quedan excluidas, son casos que quedan excluidos del servicio doméstico. El primer caso que tienen es eh, el caso de las empresas o personas jurídicas que realizan la contratación de personas para tareas de limpieza, por ejemplo, o de algunos servicios. Entonces ya dijimos exclusivamente que no pueden ser contratados o no pueden ser empleadores las empresas. ¿M? Siempre es una persona física que es el dueño o la dueña de la casa quien contrata al personal doméstico. Por otro lado, tenemos a la gente que es pariente como del dueño de casa o del empleador, que vienen a ser los padres, los hijos, los hermanos, los nietos. Todas esas personas, por más que realicen tareas domésticas, ya sea de limpieza, planchado, barrido, lo que sea en la casa, eh, no se consideran un empleado doméstico, ¿no? Son, está ayudando únicamente en las tareas de la casa, pero no es un empleado. También las personas que realicen cuidado y asistencia de personas enfermas, como les había dicho recién, siempre y cuando estas personas no tengan una especialidad, o sea, no sean, por ejemplo, eh, enfermeros o algún tipo de terapeuta que tiene una habilitación profesional, entonces cuando no tenga ese perfeccionamiento o eh, esa profesionalidad, entonces va a ser considerado eh, trabajo doméstico. O sea, contratar por ejemplo, a, a una fisioterapeuta o a una enfermera, algo así, eso no es trabajo, no es considerado empleo doméstico. ¿M? Es contratar a una persona, por ejemplo, para que la cuide, para que lo acompañe, para que pase el día, para que le haga la comida. Eso sí es personal doméstico. Tampoco quedan incluidos en este régimen las personas que son contratadas como choferes, ¿m? De la familia. Alguna familia que tenga una buena situación económica contratan choferes, bueno, únicamente que se dediquen a eso, que sean únicamente traslado de las personas de la casa, eso tampoco es personal doméstico, porque su servicio no está prestando dentro de la casa. ¿M? Eh, Además, hay que tener en cuenta la periodicidad. ¿M? O sea, las personas que están realizando estos servicios domésticos tienen que tener una periodicidad. O sea, no es que contrato a uno que venga a limpiarme un día y pasan 7 meses y viene y me limpia el otro día. No, eso ahí no hay una periodicidad. Tiene que haber una correlatividad en el tiempo. Tiene que venir con una frecuencia determinada. ¿M? Y tampoco entran dentro de esta modalidad de contratación las personas que son empleadas por los consorcios o por los clubes o por los barrios privados para hacer tareas respectivas. Por ejemplo, en un edificio, si se contrata a alguien para que limpie la puerta o la entrada o los pasillos, eso eh, ahí no está haciendo una tarea doméstica. Ahí directamente está siendo contratado por el consorcio, ¿m? O por el club, por ejemplo, para que limpie después de una fiesta. Ahí ya el empleador pasa a ser una persona jurídica, que sería el club o el consorcio. Entonces, por eso, en estos casos, que están quedando fuera del convenio de los empleados domésticos. A continuación tenemos en la página 227 el contrato de trabajo. Igualmente que lo que ya vimos del comercio, aquí el contrato de trabajo, para celebrarlo, rige cualquier modalidad. O sea, no se supone que necesitamos un contrato escrito, puede ser de palabra, no es obligatorio que sea escrito. Eh, lo que sí, en este caso no existe un contrato de plazo fijo. ¿M?
El contrato, cuando hay acuerdo entre las partes, se supone que es por tiempo indeterminado, ¿no? Así que no va a tener un plazo en el que va a finalizar, sino que es por tiempo indeterminado. Lo que sí tienen, al igual que los trabajadores de comercio, es un periodo de prueba. El periodo de prueba va a depender si el personal contratado es con retiro o sin retiro. En caso de que el personal contratado sea sin retiro, va a tener un periodo de prueba de 30 días. O sea, si yo voy a contratar un empleado que va a vivir en mi casa, va a tener su habitación, va a vivir en mi casa, lo voy a poner a prueba solamente por los 30 primeros días que empiece a trabajar. En cambio, si es personal con retiro, o sea que esta persona va a descansar a su casa, el periodo de prueba es solamente de 15 días, ¿no? La mitad. Em, puede existir la posibilidad que dentro del periodo de prueba cualquiera de las dos partes decida extinguir la relación, o sea, romper el contrato. En este caso, no se genera ningún derecho a indemnización, o sea, ni el empleador ni el empleado no tienen ninguno de los dos ninguna sanción por finalizar la relación laboral. Otra cosa más es que, por ejemplo, si yo contrato a un empleado y está en un periodo de prueba, que pónganse sin retiro de 30 días o con retiro de 15 días, eh, después no puedo volver a contratarlo por otro periodo de prueba, no lo puedo seguir probando. Cada empleado con cada empleador solamente tiene un solo periodo de prueba. La ley exige eh, tácitamente que está prohibido contratar a menores de 16 años. Los menores de 16 años no pueden trabajar en servicio doméstico. En caso de que se contrate personas entre 16 y 18 años, o sea, mayores de 16 hasta 18 años, eh, sí o sí van a tener que presentarle al empleador un certificado médico en donde conste que es apto para realizar el trabajo. Eh, y no van a poder trabajar estas personas de entre 16 y 18 años más de 6 horas diarias y más de 36 horas semanales. Esos son los dos topes que tienen la, eh, los dos topes que tienen los menores. Los menores entre 16 y 18 años. Ahora, a continuación vamos a ver los derechos y deberes entre las partes. Yo solamente acá en la pantalla y también en el apunte en la página 228 van a ver que puse solamente los derechos del personal y los deberes u obligaciones del personal. Se entiende que los derechos del personal son las obligaciones del empleador y los deberes del personal son los derechos del empleador, ¿no? Son opuestos. Lo que es deberes para uno es obligación para el otro, pero lo que es derecho para uno es obligación para el otro y viceversa. Entre los derechos del personal, ya no estamos hablando más de menores, sino que estamos hablando de mayores de 18 años, eh, la jornada de trabajo no va a poder exceder las 8 horas diarias y las 48 horas semanales, igualmente que en el comercio, pero sí se puede dar que en algunos días haya jornadas extraordinarias que pueden llegar a tener como máximo 9 horas al día, ¿no? Pero no es lo normal. Eh, Otro derecho que tiene el personal es el descanso semanal. El descanso semanal consiste en 35 horas que deben ser corridas a partir del sábado de las 13 horas. O sea, a partir del sábado de las 13 horas y todo el domingo, eso suman 35 horas, el personal tiene derecho a descansar. Eso se llama descanso semanal. Otro derecho que tiene el personal es a recibir la ropa, la ropa, el uniforme, puede ser un guardapolvo, puede ser un delantal, la zapatilla, lo que necesiten para la tarea que vaya a desempeñar y además los elementos de trabajo. O sea, si es una persona que va a hacer limpieza, el empleador le tiene que proveer, por ejemplo, la escoba, la palita, las bolsas. No es que el empleado tiene que venir o tiene que hacerte cargo de gastar todas esas cosas, sino que son elementos que deben ser entregados
por el empleador. Además, en el inciso D de la página 228, hace referencia a la alimentación. Tanto si es empleado con retiro como empleado sin retiro, en ambos casos, los empleados tienen derecho a recibir una alimentación sana, suficiente, que asegure la perfecta nutrición. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si un empleado trabaja desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, tiene derecho a desayunar y a almorzar como mínimo en la casa por la que trabaje. Si trabaja, por ejemplo, desde las 12 del mediodía hasta las 8 de la noche, va a almorzar y va a merendar en el lugar de trabajo. Esa comida de la que se va a alimentar debe ser sana, suficiente y tiene que asegurar su nutrición, dice la ley. O sea, tiene que comer lo mismo o similar a la comida que come su patrón, ¿no? A eso apunta la ley. O sea, no es que se le podamos dar, como quien dice, un sanguchito y una coca y que se la arregle con eso. Tiene que ser una comida fuerte, sana. Otro derecho que tiene el empleado, y también es una obligación del empleador, es contratar una ART. Esto es nuevo. Antes los empleados domésticos no tenían ART. Si tenían algún accidente trabajando, no le cubría nada, o sea, tenían que hacerse cargo cada uno de los empleados, ir al médico, pagarse la radiografía, los remedios, encima de esos días que no trabajaba, lo descontaban. Eh, Ahora no, ahora hay una ley de ART que es obligatoria, que se paga un monto fijo de acuerdo a la cantidad de horas que trabajen. Al final después que terminemos de ver todo el teórico, vamos a ver el recibo oficial que la AFIP pide que se haga para la liquidación de los haberes del personal doméstico, y vamos a ver cómo se determina el monto de la ART. Es muy simple. Y por último, tenemos el caso del personal con retiro. El personal con retiro es aquella persona que, digamos, que vuelve a su casa a descansar. Y en caso de que tenga un solo empleador, tiene derecho a una pausa que no debe ser inferior a las 12 horas. O sea, sale de trabajar y tiene que tener una pausa de 12 horas, 8 para dormir, una o dos para comer y otra para dispersarse. Sí o sí, obligatoria. Esas son 12 horas diarias, con retiro. Del lado opuesto tenemos los deberes del personal. Son muy obvias los deberes del personal. En principio tiene que cumplir con las instrucciones que le dé el empleador. O sea, si la mandan a limpiar un día, ese día limpia. Si le pide que al otro día planche, al otro día plancha. O sea, acá está sujeto a las órdenes del empleador. Por otro lado, tienen que cuidar las cosas que se le confían. Si, por ejemplo, eh, le entregan, no sé, una máquina, ¿cómo se llama? La máquina, no sé, una aspiradora o, por ejemplo, una aspiradora. Bueno, entonces, al momento que le hacen la entrega, se tiene que hacer responsable del cuidado de la máquina que le entrega. Así también como de todos los elementos de trabajo que se le han entregado. Y lo más importante es eh, preservar el secreto familiar, ¿no? Y personal. En caso de que sea con cama adentro, digamos, sin retiro, y también el personal con retiro tienen acceso a una intimidad de una familia o a alguna persona. Entonces, el secreto está en no divulgar las cosas, no hablar, no contar a terceros, a extraños, qué tienen, si tienen plata en el banco, los horarios que manejan, todo eso forma parte del secreto personal y familiar. Y el empleado tiene la obligación de mantener secreto eso. Y lo último es que tienen la obligación de desempeñar sus funciones con diligencia y colaboración. Diligencia y colaboración quiere decir
o sea, si ellos tienen un objetivo, o sea, si, por ejemplo, si una persona que está contratada para limpieza, o sea, el objetivo es que la casa esté limpia, entonces tienen que hacer todo lo posible para cumplir ese objetivo que le han puesto. Dirigenciar su esfuerzo para cumplir ese objetivo. Por otro lado, el personal sin retiro tiene em, algunos derechos más. El personal sin retiro, como ya dijimos al comienzo, es el personal que vive en la casa para la cual trabaja, ¿no? Entonces estas personas tienen derecho a un reposo diario de 9 horas como mínimo. Ese reposo diario no puede ser interrumpido de ninguna manera, excepto por alguna causa que sea urgente o que sea grave. Que supónganse un ejemplo. eh, Él está cuidando a una persona mayor, la encuentra todo para eso, y la persona mayor se está descomponiendo o, o necesita de su auxilio, entonces en ese momento es una situación grave en la que va a tener que suspender su reposo nocturno y, digamos, ir a socorrer a la persona para la que está contratada para cuidar, más allá de que no esté en hora, digamos, de servicio, pero en un caso así grave o urgente, va a tener que eh, dejar de lado, digamos, el reposo nocturno. Otro derecho que tienen las personas que son cama adentro sin retiro es lo que normalmente se conoce como el tiempo de la empleada doméstica para mirar la novela, así se lo conoce eh, en la calle, digamos. Y es un tiempo de 3 horas corrida eh, entre las tareas matutinas y vespertinas. Generalmente se lo toman digamos, eh, después de que terminan eh, de comer al mediodía, lo que hacen es tomarse 3 horas propias, o sea, para hacer alguna cosa personal o eh, para ver la tele, para descansar, para estar en su habitación. Además, el personal sin retiro tiene el derecho a una habitación separada, que esta habitación tiene que tener todos los muebles y eh, debe ser higiénica, ¿no? Tiene que ser una habitación limpia, más allá de que él va a ser quien se lo tenga que cuidar. eh, y tiene que ser con uso exclusivo para el personal sin retiro, o sea, no puede, por ejemplo, dormir en el garaje, se supone que ahí está el auto, entonces eso no es una habitación amoblada especialmente para el descanso. Bueno, eh, ahora vamos a ver. Ah, perdón. Ahí tienen también en el apunte en la página 228 el tema de la libreta de trabajo. Ahora normalmente no se usa la libreta de trabajo. La libreta de trabajo, eh, como le dice el nombre, como un tipo cuadernillo, a donde el empleado va anotando las horas, o sea, con cuál empleador está, cuántas horas trabaja, o sea, es para tener un control, ¿no? Pero no es algo que sea obligatorio, es más que nada para el control personal del empleado, más que nada si trabaja en varios lados. Bueno, ahora vamos a pasar a la otra pantalla, vamos a ver el tema de remuneraciones. La remuneración de las empleadas domésticas también lo tienen al final en la página 239, tienen una tabla donde indica los montos de acuerdo a si es personal con retiro, sin retiro y cuántas horas trabaja. De acuerdo a todo eso va a variar el monto de la remuneración. Esta remuneración o sueldo está establecido por la Comisión Nacional de Trabajo de Casas Particulares, esa es la abreviación de CNTCP. Pero, por ejemplo, antes en Córdoba había había un convenio específico de los trabajadores de casas particulares que establecía muchísimos mejores precios para las horas de las empleadas domésticas. Entonces, en Córdoba, siempre teniendo en cuenta que se elige lo que sea más favorable para el trabajador, no estaba vigente el sueldo o el valor de la hora a nivel nacional, sino que se tenía en cuenta
lo que fijaba el Ministerio, digamos, de Córdoba, ¿no? El Ministerio de Trabajo de Córdoba. Eh, bueno, ¿cómo debe ser el pago? Como tienen ahí especificado en la página 229, el pago tiene que ser realizado en días hábiles, o sea, un día que esté trabajando la trabajadora o el trabajador en el mismo lugar de trabajo. ¿M? O sea, en la misma casa se le paga y durante las horas que preste servicio. O sea, si trabaja de la mañana hasta la tarde, no la vamos a hacer venir a la noche para pagarle. ¿M? En el momento que él se está trabajando, ahí se le abona la remuneración. Em, si es mensualizado, o sea, si se le paga por mes, dentro del cuarto día hábil del mes siguiente hay que pagarle. ¿M? O sea, por ejemplo, si es mensualizado, ahora el mes que viene le pagaríamos noviembre porque se paga mes atrasado, me tengo que fijar cuál es el cuarto día hábil del mes para estarle abonando a estos trabajadores. Entonces, si yo me fijo en el calendario de diciembre, el cuarto día hábil es justamente un jueves 4 porque es lunes 1, martes 2, miércoles 3, justo el jueves 4, ese es el último día hábil para pagarle al empleado. Le puedo pagar el 1, el 2, el 3, como mucho le pago el 4. A lo que se le paga por jornal o por hora, a la empleada que se le paga por hora, se le puede pagar por, por cada día, digamos, cuando finalice su tarea, o por semana. Eso ya depende de la forma que se pusieron de acuerdo el empleado con el empleado. Lo que sí, cualquiera sea la forma de pago, debe confeccionarse al final de mes un recibo. Este recibo, que ya lo vamos a ver al final de todo, eh, que tiene un formato que es obligatorio, que lo estableció la AFI, debe ser confeccionado en doble ejemplar y tiene que quedar con una copia el empleado y la otra copia el empleador, como constancia también de que se hicieron los aportes. Queda todo en el mismo recibo. Bueno, ¿cuáles son los ítems que va a contener el recibo? Va a tener los datos del empleado y los datos del empleador. Del empleado va a tener el nombre y el apellido, el número de quill y la calificación. Puede ser, por ejemplo, personal para tareas de limpieza, personal para tareas de planchado, personal eh, para jardinería, lo que sea. Por el lado del empleador va a tener que tener su nombre y apellido completo. El domicilio, es importante el domicilio porque ahí es el lugar donde se van a hacer los servicios y el número de quit. Hay que indicar la manera, en el recibo, la manera en que va a percibir la remuneración, si va a ser mensual, por hora, eso ya lo vemos al final, pero tiene que quedar especificado cómo cobra. Eh, Además, también, o sea, expresar la cantidad de horas que trabajo. Eh, si llegan a haber algún tipo de retención, por ejemplo, si se le paga la obra social, que es obligatorio, tiene que estar restando. Hay una parte de la obra social que la pagan los empleados y otra parte que la pagan el empleado. La parte de los empleados, que son 8 pesos, van restando. También tiene que tener el monto percibido, o sea, el monto de bolsillo que le queda, que recibe realmente el empleado, tanto en números como en letras. Tiene que estar firmada la recepción del recibo y además hay que completar la fecha de ingreso y la categoría en la que se desempeñó el empleado. Igualmente también tenemos que poner lugar y fecha de pago. Por ejemplo, Altagracia, el 4 de diciembre de 2014. Bueno, ya les comenté recién que a través del Ministerio de Trabajo, la AFIP confecciona un modelo obligatorio de recibo. Eh, Además, la ley dice que no se va a poder efectuar el pago de los trabajadores eh, por otro medio que no sea dinero en efectivo. O sea, sí o sí se le debe abonar en efectivo. O sea, recuerden que a trabajadores eh, de comercio se le podía pagar hasta un 20% en especie, con mercadería o con otro tipo de cosas o de insumos que entre que ellos puedan acordar.
Bueno, ahora vamos a ver eh, el tema de las horas extras. También no tienen la misma pantalla. Las horas extras ahora también han mejorado la situación para el empleado porque se consideran igualmente que para los trabajadores de comercio. Las horas extras que se hagan en días comunes, o sea, de lunes a viernes o días hábiles en los que trabaje, de que no sea ni sábado, ni domingo, ni un franco del personal doméstico, esas horas van a tener un recargo del 50%. En vez de las horas que trabajen después de las 13, los días domingos y los días feriados, van a tener un recargo del 100%, es decir, que se pagan al doble. Esto no cambia respecto de los empleados de comercio. A continuación, vamos a ver el tema del aguinaldo, o también como lo denominamos SAC, sueldo anual complementario. Se calcula exactamente igual como ya lo aprendimos. Va a ser el 50% de la mayor remuneración mensual que se haya devengado dentro del semestre. O sea, el aguinaldo se paga el 30 de junio y el 31 de diciembre. Para pagar el 30 de junio, tengo que considerar el semestre que va desde el 1 de enero al 30 de junio y ver cuál fue el mayor sueldo que se devengó. Igualmente para la de diciembre, considero los sueldos desde julio hasta diciembre. Así de simple es el cálculo, igual que lo que veníamos haciendo antes. En caso de que se extinga el contrato, en cualquier momento, puede ser el primero o el segundo semestre, igualmente el empleado le va a corresponder percibir una parte proporcional del aguinaldo hasta lo que se devengó. Por ejemplo, si la relación termina, por ejemplo, el 1 de abril, entonces le va a corresponder un aguinaldo por enero, febrero y marzo. A continuación tenemos las licencias. Este es otro tema nuevo. Antes, las empleadas y los empleados domésticos, cuando se tomaban vacaciones, directamente ni se les abonaba. O sea, lo único que pasaba es que dejaban de prestar servicio, pero en su casa, digamos, ese tiempo que estaban en su casa, no les era pago. O sea, dejaban de prestar servicio y no recibían ningún pago por vacaciones. Tienen el derecho a las mismas cantidades de días que los empleados de comercio. Esto no, antes no era así, o sea, antes había un poder del empleador de decirle, bueno, te tomas 5 días, porque no le importaba la antigüedad que tenga, o te tomas 10 días, era algo como arbitrario. Ahora consiguieron estos derechos, que como ya habíamos visto, entre 6 meses y menos de 5 años le van a corresponder 14 días, cuando tenga más de 5 años y menos de 10, 21, a los que tengan una antigüedad de más de 10 años hasta 20, 28 días, y cuando tengan una antigüedad de más de 20 años, le corresponden 35 días, siempre recordando que estos días tienen que ser corridos. Sí, también le piden el requisito para gozar de estas vacaciones, que es que hayan prestado servicio, o sea, que hayan trabajado durante 6 meses del año calendario. En caso de que no haya trabajado los 6 meses, al igual que los empleados de comercio, le va a corresponder un día de descanso por cada 20 días de trabajo que realmente efectuado. El otorgamiento es también como en los de comercio, tiene que ser, comienzan las vacaciones a partir de un día lunes, o si el día lunes que iban a comenzar es un feriado o un día no laborable, pase directamente al siguiente día. Empieza a contar el siguiente día. Acá hay unas variaciones en cuanto al otorgamiento de la fecha de vacaciones. Perdón, hay que dar un aviso a los empleados con 20 días de anticipación. 20 días antes se le avisa cuándo van a comenzar las vacaciones. Y las vacaciones van a ser entre el 1 de noviembre y el 30 de marzo. Fíjense que las de comercio empezaban el 1 de octubre y terminaban el 30 de abril. Estas comienzan un mes después y terminan un mes antes. Igualmente que en el caso de los empleados de comercio, las vacaciones tienen que ser pagas. Y cuando se pagan, el día mismo que salen de vacaciones se pagan. O sea, por ejemplo, si yo salgo de vacaciones el lunes, bueno, me abonarán las vacaciones el día viernes anterior.
O me agarran ir el día lunes, pero no corresponde que vaya porque yo tiene que estar gozando de las vacaciones del empleo. Em, en caso de, acá hay una cosa interesante que en el caso de personal sin retiro, o sea, el caso de personal sin retiro, que esté de vacaciones, o sea, son las personas que viven con el empleador. Estas personas van a tener un plus, van a cobrar un plus en sus vacaciones que va a ser igual em, a un monto que no puede ser menor al 30% del salario que perciba el empleado. ¿Por qué es esto? Porque imagínense que estas personas no alquilan, estas personas viven directamente con el empleado. Entonces, si tienen 14 días o 21 días de vacaciones, eh, y si no pueden pagarse unas vacaciones para irse a otro lado, entonces tienen que ir a parar a una casa, digamos, ¿no? Entonces, supónganse que eh, no puede pagarse unas vacaciones, entonces se queda en la ciudad donde trabajen eh, y necesita pagarse un alquiler por esos 14 o 21 o 28 días los que le toquen de vacaciones. Entonces, es obligación del empleador abonarle como mínimo un 30% más como monto de vacaciones para que esa persona se pague un alquiler por estos días de vacaciones en caso de que no se vaya. En caso de que se vaya de vacaciones, lo mismo se lo tiene que pagar. Por más que se vaya de vacaciones a otro lado y que alquile lo que sea, esa plata también se la tiene que pagar. ¿Qué pasa si hay omisión del otorgamiento? O sea, ¿qué pasa si el empleador no le otorgó las vacaciones al empleado? El empleado, igual que el trabajador de comercio, puede tomarse el derecho de comunicarle fehacientemente por una nota certificada que se va a tomar las vacaciones en tal fecha. Tiene que hacer uso de estas vacaciones antes del 31 de mayo. Si no hace uso antes del 31 de mayo, pierde el derecho de las vacaciones de ese año. Bueno, ahora vamos a ver el tema de accidentes y enfermedad inculpable. Bueno, ahí me olvidé de pasarle. La primera parte son los requisitos para gozar las vacaciones, el otorgamiento y la omisión. Vamos a verlo bien. Ahora vamos a ver accidentes y enfermedad inculpable. Recuerden que sean inculpables quiere decir que no tiene que ser por culpa del trabajo. En este caso, es exactamente igual que los de comercio. Si la antigüedad es menor de 5 años, en ese trabajo le corresponden tomarse como máximo 3 meses al año por accidente o enfermedad. Y si tiene más de 5 años de antigüedad, le puede tomarse hasta 6 meses de licencia por accidente o enfermedad. Siempre recuerden que tiene que estar justificado por un certificado médico eh, para que quede constancia y lo más importante es que estas licencias son pagas, por eso tienen que quedar constancia de que está enfermo, ¿no? Tiene que haber un certificado. Bueno, por otro lado, eh, tenemos las licencias especiales. Estas licencias especiales también han sido otorgadas por el beneficio que recibieron de la ley, o sea que antes no gozaban de ninguna de estas licencias, o sea, si se las daban a los días, por nacimiento o por fallecimiento, como ya vamos a ver, no eran pagos. En este caso, ahora han logrado tomarse los días y que además se los abonen. En caso de que sea un hombre, el trabajador doméstico, y nazca su hijo, tiene 2 días de licencia, 2 días corridos. Para las mujeres ahora tienen licencia por maternidad de 90 días, 45 antes y 45 días después del nacimiento, pudiéndose tomar antes o después en caso que se adelante el parto. Eso, mientras sean 90 días, eso se acomoda. En caso de matrimonio se pueden tomar hasta 10 días corridos. Eh, Fallecimientos familiares directos, lo que sería el cónyuge o el conviviente, los hijos y los padres, en los 3 casos, les corresponden 3 días seguidos, corridos. Por fallecimiento de hermano les corresponde un solo día. Y también lograron estos del tema de los exámenes, porque hay mucha gente empleada doméstica que también estudia. Eh,
el mismo derecho de los empleados de comercio, 2 días corridos por examen, con un máximo de 10 días en todo el año calendario. Em, esto, este derecho de examen no es para todos, sino es para aquellos que presten servicio como mínimo 16 o más horas semanales. Si yo trabajo 8 horas a la semana en un trabajo, no me corresponde esto de licencia por examen porque se supone que yo tengo tiempo para estudiar. Tienen que trabajar 16 o más horas semanales. En todas las licencias, o sea, en todas no, perdón, cuando es nacimiento de hijo, fallecimiento de los familiares directos y fallecimiento del hermano, eh, recuerde que si caen en un día que no es hábil, o es domingo, o es feriado, o no es laborable, se agrega un día más, se corre un día más. Ahora también la ley legisla de un beneficio adicional, que es el tema del embarazo, la licencia especial por embarazo. La licencia especial por embarazo, dijimos que son de 90 días corridos, licencia por maternidad. Son 90 días corridos que pueden tomarse 45 antes y 45 después, o modificarla, siempre y cuando no se pueda reducir a más de 30 días la licencia anterior al parto, o sea que el último mes no lo debería estar trabajando la trabajadora, o sea, la empleada, ¿no? Es importante el tema del certificado médico. ¿Por qué es importante el certificado médico? El certificado tiene que constar específicamente la fecha del parto, aunque sea presunto, o sea, va a ser en diciembre entre el 15 y el 20, bueno, entre esos días, aunque no se sepa la fecha cierta, excepto que sea cesárea y no se sepa, pero eh, tiene que constar la fecha presunta del parto, porque eso es importante para el caso, en el tema, digamos, de los despidos, porque algunas trabajadoras se las despide por causa del embarazo. Entonces, lo que la ley dice es que se considera que a una trabajadora se le despidió invocando la causa de embarazo cuando el despido se produce dentro de los 7 meses y medio anteriores o posteriores a la fecha de parto. O sea, supónganse, yo tengo fecha de parto el 1 de diciembre. Entonces, 7 meses para atrás sería el 1 de mayo. Y 7 meses para adelante, bueno, sumamos 7 meses. Pero si yo aviso, eh, con mi certificado médico, que tengo fecha de parto el 1 de diciembre y me echan entre el 1 de mayo y el 1 de diciembre, estoy dentro del plazo de los 7 meses y medio. Entonces yo puedo invocar como empleada para que me paguen indemnización, eh, que me están despidiendo por causa de mi embarazo. En este caso, la sanción, si es por despido por maternidad o embarazo, la sanción que va a tener el empleador es de abonar una, eh, una indemnización equivalente a 12 remuneraciones. O sea, tiene que pagar 12 sueldos. Un año de sueldo es la sanción que tiene que pagar el empleador. Lo mismo puede pasar, que a una mujer la despidan por causa de matrimonio. Entonces, igualmente acá no va a haber un certificado médico, pero tiene que avisarle que se va a casar, ¿sí? Si yo aviso, por ejemplo, que me voy a casar el 1 de diciembre, tengo que avisar 3 meses antes o 6 meses después. O sea, tendré que haber avisado en septiembre, que en diciembre me caso, o en junio, perdón, o en septiembre aviso que me caso. Si a mí me echan entre septiembre y junio del año siguiente, se puede invocar que a la empleada la están echando por causa del matrimonio. En este caso también va a tener la misma sanción de la indemnización. Va a tener que pagar un año de remuneraciones a la empleada. Por eso la importancia del certificado médico y de avisar. Avisar siempre de las novedades. Porque supongamos si es una empleada cama adentro, o sea, sin retiro, y y va a estar, y, por ejemplo, si quiere casar, se entiende que
ahí va a haber un cambio en la casa, o va a tener que irse a vivir con su marido afuera, o la opción de incluir al marido en la casa, o si, por ejemplo, tiene un embarazo o madre soltera, también va a haber un cambio para los empleadores, porque se va a ver disminuido el servicio en el sentido de que va a tener que atender también a su hijo, ¿no? Entonces, por eso la importancia de avisar. Em, Ahora vamos a ver el tema del preaviso. El preaviso, recuerden que cuando se rompe la relación laboral, cualquiera de las partes pueden romper la relación laboral, tanto el empleado como el empleador tienen que dar aviso con una anticipación. La empleada tiene que avisar como mínimo 10 días antes que no va a trabajar más ahí. Y el empleador tiene que avisar 10 días antes si el empleado hace menos de un año que está trabajando, pero si hace más de un año que está trabajando, le tiene que avisar con 30 días de anticipación. La ley dice que eh, se le otorgan al personal sin retiro de 10 horas semanales para que busque una ocupación en caso de que el preaviso fuera otorgado por el empleador. Se le dan esas 10 horas semanales para que busque otro trabajo. También la ley habla, en caso de que no se preavise con unos 10 días de anticipación, o sea que la empleada no preavise que no va a trabajar, que se le van a descontar algunos días eh, por no haber avisado 10 días antes. Por ejemplo, yo digo, desde mañana no trabajo más, yo no estoy cumpliendo los 10 días como empleada para avisar. En ese caso, la ley dice que estos 10 días se los van a descontar. Cuando uno avisa, o si aviso 5 días antes, por ejemplo, me descuentan 5 días. Si aviso 7 días antes, me descuentan 3. Me descuentan los días que me faltan para los 10. Eh, pero eso no se da en la práctica. No se da, no se le descuentan los días. Eh, bueno, ahora vamos a ver eh, la extinción del contrato de trabajo, que es muy similar también al empleo de comercio. Hay varias, eh, digamos, el contrato de trabajo puede terminar por varias causas. Por ejemplo, por mutuo acuerdo de las partes, o sea, tanto el empleado como el empleador deciden finalizar la relación. En este caso, cuando ambos están de acuerdo, tienen que ir ante una autoridad competente, para dejar una constancia de que los dos se pusieron de acuerdo, porque esto implica únicamente el abandono de la relación laboral sin derecho a ningún tipo de indemnización. O sea, los dos se pusieron de acuerdo, me voy, voy a trabajar en otro lado, bueno, listo, te vas, se dan la mano y se acabó la relación. No hay ningún tipo de indemnización. En caso de que renuncie el dependiente o el empleado, la renuncia se hace por medio de una manifestación personal telegráfica. Hay que ir al correo, en la oficina del correo, y de forma gratuita nos entregan una carta de renuncia, un telegrama de renuncia. Se completa con el domicilio, el número de quit, perdón, y el nombre del empleador, y eso llega, si no llega bien temprano el correo, al mediodía ya lo tiene a la renuncia el empleador, perdón. Si no, si va a la tarde, al otro día por la mañana ya lo tiene. La relación también finaliza en caso de muerte del empleado, es obvio porque si no, no puede seguir la relación. En este caso, los causavientes, se llama causavientes a sus herederos, tienen derecho a una indemnización del 50% del artículo 48. Esto ya lo vamos a ver al último de esta parte, en este capítulo. O sea, si fallece el empleado, los herederos tienen derecho a una indemnización del 50%. ¿Mm? También puede finalizar la relación porque se jubile el empleado o la empleada. ¿Mm? Entonces, en ese caso, también termina la relación laboral. Y acá es distinto al de comercio, porque en el comercio, cuando moría el empleador, la relación continúa. En este caso, por muerte del empleador, eh, el empleado recibe el 50% también de la indemnización del artículo 48. Pero a veces le da la situación de que los hijos o la esposa del empleador fallecido
quieren que continúe trabajando ese empleado doméstico en la casa. Entonces, continúa la relación. Cambian el nombre del empleador, pero continúa con la misma antigüedad, con los mismos derechos, ¿no? Pero en caso mm, de que no, de que no continúe, le corresponde el 50% del artículo 48. Otra de las causas es la muerte de la persona cuya asistencia personal motivó la contratación. O sea, si a mí me contrataron para cuidar a la abuelita o al abuelito de la casa, o a alguien, por ejemplo, discapacitado, y fallece, entonces eh, el objeto por el que fui contratado desapareció. Entonces, eso hace que se termine la relación laboral. También puede ocurrir la denuncia del contrato de trabajo con justa causa. Cualquiera de las dos partes puede hacer la denuncia. Esto es cuando no se cumplen con las obligaciones. Por ejemplo, si a un empleado no le están pagando los sueldos, va al ministerio y denuncia el contrato de trabajo diciendo no me está pagando el sueldo. ¿Mm? O por el otro lado, el empleador también puede tener una justa causa en el caso de que el empleado no vaya a trabajar, entonces no está cumpliendo con su obligación, va al ministerio y denuncia el contrato que no está cumpliendo. También tenemos el caso del abandono de trabajo. Cuando hay abandono de trabajo, eh, no se termina ahí nada más la relación laboral, sino que el empleador le tiene que intimar al empleado a que se reintegre en el trabajo en un plazo que no puede ser inferior a 2 días hábiles. O sea, le tiene que intimar, por ejemplo, eh, eh, reincorporarte a tus tareas de trabajo hasta dentro de, por ejemplo, 72 horas. Le doy un plazo para que vuelva, para que vuelva a su trabajo. Y si ya no vuelve, se considera abandono de trabajo y no tiene derecho al trabajador a ningún tipo de indemnización. Se tiene que considerar despedido. También se puede distinguir la relación por incapacidad permanente o incapacidad definitiva. Esto quiere decir que el empleado sufre algún tipo de accidente o algún tipo de enfermedad y queda incapacitado físico o mentalmente y ya no puede cumplir sus obligaciones, sus servicios domésticos. Entonces, ahí también finaliza la relación laboral. Algo importante y que no está en el tema de comercio es que el personal sin retiro, cuando se extingue su contrato de trabajo, tiene 5 días para desocupar y entregar en perfectas condiciones la habitación que le otorgaron para que viva. ¿Mm? Tiene que pintarla, o sea, hacer lo mismo que una persona que se le acaba el contrato de alquiler, tiene que arreglar la casa y devolver en las mismas condiciones en que se le otorgaron. Bueno, acá tenemos al final de la página 235 el famoso artículo 48. ¿En qué consiste el artículo 48? Recuerden que habíamos visto que se pagaba el 50%, el 50%, así, del artículo 48. En caso de que un despido sea dispuesto por el empleador y sea sin causa, o cuando no haya preaviso, le corresponde al empleado una indemnización. Esta indemnización va a ser de un mes de sueldo por cada año de servicio que prestó el empleado, o también se va a considerar años cuando haya trabajado más de 3 meses. Trabajó 4 meses, se considera un año completo, se considera un sueldo más. ¿En qué se toma como sueldo? A la mejor remuneración mensual normal y habitual que haya recibido en el último año. Busco el mejor sueldo y a ese lo multiplico por la cantidad de años o fracción superior a 3 meses y se lo pago como indemnización. En ningún caso la indemnización va a poder ser menor a un mes de sueldo. O sea, si trabajo, por ejemplo, 2 meses, bueno, lo mismo le va a corresponder un mes de sueldo de indemnización. Y después tenemos en la misma página 236 un agravamiento del artículo 48. ¿Qué quiere decir? Que en caso de que el personal no esté registrado en AFIP como empleado, o sea, esté trabajando en negro, o la registración tenga alguna deficiencia, o sea, por ejemplo, trabaja 8 horas y está registrado por 4, o por ejemplo, no está registrado que trabaja los fines de semana y sí lo hace, o está registrado como tarea doméstica que se cobra menos
y en realidad cuida a un enfermo y es más alta el monto de la hora. Entonces, todas esas deficiencias, la ley puso una sanción para el empleador, es que la indemnización de este artículo 48 se va a duplicar en caso de que el momento de despido la relación laboral no esté registrada o no esté realizada de modo eficiente. ¿Mm? Eso lo tienen ahí en la pantalla verde. Bueno, básicamente eso es todo lo de personal doméstico. En la página 236 hasta el final, hasta la 240, yo le agregué algunas preguntas eh, de la RT, que después cada uno lo puede leer. ¿Mm? Eh, entonces le voy a hacer un comentario simple. Ahora vamos a ver el tema de los montos. Eh, si un trabajador trabaja para varios empleadores, en ese caso, cada uno de los empleadores tiene que afiliarlo a una RT. ¿M? No puedes, o sea, si yo trabajo en una casa A y en una casa B, el empleador de la casa A me tiene que buscar una RT porque me va a cubrir en esa casa y el empleador B me buscará una RT para su casa. ¿M? No puede pagarme, por ejemplo, A una RT para su casa y para la casa de B. ¿M? Cada uno paga por separado. Em, las, o sea, el contrato de cobertura, em, por ejemplo, si hay un empleador, ¿m? Que tenga una fábrica o que tenga un negocio o algo y tenga contratado una RT para esos empleados, ¿m? Inmediatamente a los empleados que contrate por servicio doméstico los va a cubrir la misma RT, no hace falta que se vuelvan, que se adhieran. La misma RT los va a cubrir por defecto. Si lo quieren cambiar, se van a tener que desasociar, digamos, esa RT y asociarla al empleado doméstico a la RT que eligen. ¿Por qué es importante o qué hay que tener en cuenta al contratar una RT? Todos los montos que se pagan en el quinta RT es exactamente el mismo. Si trabaja hasta 12 horas semanales se le paga 130 pesos a la RT. Si trabaja entre 12 y 16 horas 165 y si trabaja más de 16 horas se le paga 230 pesos siempre a la RT. La cobertura es exactamente la misma. Si contrato Consolidar, si contrato San Cristóbal, si contrato La Caja, cualquier RT que contrate tiene la misma cobertura y el mismo costo. El monto de esta cobertura se tiene que abonar mes a mes con el formulario 102 barra RT, que ahora lo vemos, a la AFI. Se puede pagar en un Rapipago, en un pago fácil o en algún banco. Se va con el formulario y se paga. Ese formulario es el que queda después una parte para el empleador y otra parte para el empleado y hace las veces de recibo. Es el obligatorio para que la AFI impute. ¿Qué pasa si el empleador no paga la cuota? Bueno, con dos cuotas que se atrase de pagar la RT, ya el empleo queda descubierto. O sea, la RT lo saca de su listado y si le llega a pasar algún accidente no va a quedar cubierto. 2 meses nada más lo cubre de atrás. Bueno, igualmente que los empleados de comercio, si en caso de que haya un accidente, tiene que dar aviso inmediato a la RT y la RT va a ver cuáles son las acciones que va a seguir, ¿no? Asistencia médica, después corresponde internación, medicación, si tiene alguna enfermedad que provenga del accidente y el tema de la indemnización. Bueno, después tienen ahí en la página 237 también el tema de la incapacidad. Puede devenir una incapacidad laboral temporaria, una incapacidad laboral temporaria que también ya la vimos, es en el caso que eh, por un tiempo no pueda realizar las actividades de servicio doméstico y entonces hasta que se recupere después se reincorpora. La incapacidad laboral permanente era cuando era más del 66%. Ahí dice que hay una tabla de incapacidades o de baremo. Ahí es donde según el tipo de trabajo, según el tipo de lesión que tenga, se va a medir la incapacidad. Y en estos casos generalmente no pueden volver a trabajar o
o vuelven a trabajar, pero ven disminuidas sus actividades. También tenemos gran invalidez, que es cuando el trabajador va a necesitar que un tercero lo ayude todo el tiempo, por ejemplo, para vestirse, para acostarse, para ir al baño. Entonces esa persona ya no va a poder hacer ningún tipo de tarea doméstica. Y por último, en las preguntas tiene qué pasa si fallece el trabajador producto de un accidente de trabajo. La RT va a ser la que le va a encargar, la encargada, perdón, de pagarle la indemnización a los derechohabientes, ya sea al cónyuge, a los hijos, a quien sea. Después ahí tienen los pasos para hacer el alta. Es simple, después ustedes lo leen, esto no lo vamos a tomar, solamente es para que tengan los pasos. Lo que sí les voy a mostrar ahora es cómo se hace el formulario 102/RT, que también este nuevo, salió ahora desde octubre, desde octubre del 2014. Lo que tenemos que hacer es entrar a la página de AFI, creo que ustedes están viendo. Entramos a la página de AFI, al costado derecho tenemos en el punto 13, formulario. Ingresamos ahí, ponemos formulario 102, consultar. Nos van a aparecer, este 102B es un formulario viejo, era hasta septiembre del 2014, como yo recién les comentaba. Y este desde octubre del 2014 tenemos el 102RT. RT es porque tiene la ART. Entramos acá al formulario interactivo y ahí nos aparece el formulario que les digo que tenemos que tener. Es muy simple. ¿Cómo se completa acá? Acá lo voy a inventar. Completamos con el quit del trabajador. ¿eh? Ponemos el quit, el mes, por ejemplo, ahora paguemos noviembre de 2014. Y acá tenemos varios rubros. El rubro 1, el rubro 2 y el 3 y el 4. En el rubro 1 tenemos que poner, si es un trabajador activo, o sea que no está jubilado, vamos a completar acá. Si es un trabajador jubilado que aparte se dedica a tareas domésticas, vamos a marcar acá. Y para los menores de entre 16 y 18 años, usamos esta parte. Supongamos que era un trabajador activo. Si trabaja menos de 12 horas, yo haría una cruz acá y me está diciendo que tengo que pagar 161 pesos. Esos 161 pesos inmediatamente se me van a poner acá. Si lo marco, fíjense, ahí nomás aparecen los 161. Si trabaja de 12 hasta 16 horas, toco y cambio el monto. Directamente se modifica desde acá. Ese monto tiene jubilación, obra social y la RT. Tiene todo ahí incluido. Supongamos que trabajaba desde 12 a 16. En el rubro número 2, para el caso en que se pague tarde. En caso de que, por ejemplo, si yo elegí voy a marcar acá y voy a tener que escribir acá el importe de los intereses, por ejemplo, 12 pesos. En el caso de que yo pague tarde, este formulario se paga del 1 al 10. Si yo no pago tarde, no pongo nada. Acá van los intereses capitalizables y estos son los intereses resarcitorios. Los intereses capitalizables son los que la AFIP intima, ya o sea, te mandan una nota a tu casa y te pide que pagues los intereses capitalizables y aparte de los resarcitorios. Acá va el quit del empleador, o sea, del dueño de casa. Inventan. Y acá, fíjense que dice recibo de pago, imprimir por duplicado y entregarle una copia al trabajador. O sea, esta parte de abajo del formulario funciona como recibo de pago. Si van a imprimir 2 copias, y lo más importante para el empleado es esta parte. Acá va a constar fíjense que acá abajo está el recibo.
Eh, acá va a ir el nombre del empleado. Vamos a poner, por ejemplo, Antonio Córdoba, con el quit o quit del empleador. Eso voy a copiar el mismo de acá arriba. La fecha, perdón, el nombre y apellido del trabajador, vamos a poner Amalia Sánchez. La fecha que ingresó, supongamos que entró el 1 de enero del 2000, el 1 de enero del 2010. El mes que le estoy pagando, entonces pondría 1 del 11 del 2014 hasta el 30 del 11 del 2014. Y esto es la que yo les indicaba que tenemos que poner como yo le pago. Si le pago diariamente, tildo acá y pongo las horas que trabaja en el día. Si le pago semanalmente, toco acá. Si le pago quincenal, si le pago mensual, o si le pago de alguna otra forma. Por ejemplo, es raro que le paguen, no sé, cada 45 días, pero bueno, pongo otras y acá. El pago se efectúa cada tantos días. Arriba habíamos puesto que trabajaba, no marcamos nada, de 12 a 16 horas. Entonces acá vamos a poner cantidad de horas. Supongamos que nos pagan diario. Entonces acá va a ir el sueldo. El monto de lo que se paga lo tienen en el apunte en la página 239. Fíjense que tienen una columna del 2013, una columna a partir de septiembre de 2014 y una a partir de enero del 2015, que obvio que todavía no está bien. Supongamos que es un personal para tareas generales y que es con retiro, que está casi al final de la página 239. Entonces, es con retiro. A ver, lo vamos a modificar. Le pongamos que era mensual. Si era mensual, pongamos que trabajaba 200 horas al mes. Trabajando 8 horas por día, le damos 200. Y el sueldo acá dice que, en la tablita dice que si es con retiro, son 25 pesos la hora o un mensual de 3.220. Entonces ahí sería mensual 3.220. En junio y en diciembre le va a tocar aguinaldo. Supongamos, acá le sumo el aguinaldo. Estoy inventando números. En este caso no, porque estamos pagando en noviembre y no lleva aguinaldo. Ponemos 0. En el momento que le pago las vacaciones, ahí también modifico, pongo el monto de las vacaciones. En este caso voy a poner 0. Y acá en otros conceptos, lo que voy a hacer es restarle el monto de la obra social. El monto de la obra social, pues se pone restando 8 pesos. Y es el monto que paga la empleada. La empleada tiene que hacerse cargo de esa parte de la obra social. Entonces, al fin, está percibiendo 3.212 pesos. Hay algunos casos, por ejemplo, que le pagan los boletos. Entonces acá en la parte de descripción tiene que poner, se abona, por ejemplo, 20 boletos de 10 pesos cada uno. ¿Sí? Yo acá puedo dejar acentado que le pago 200 pesos en boletos. Entonces acá le pongo viáticos y le sumo 200 pesos para que quede constancia de que se lo estoy pagando. Fíjense que ahí lo sumo. Entonces, esto todo estoy inventando un ejemplo. Entonces acá voy a tener que poner con letras el monto que cobra. Cobra 3.412 pesos. Hago línea para que no se modifique.
Acá le pongo Altagracia, la fecha, pónganse el 3 de diciembre, acuérdense que es del 1 al cuarto día hábil de cada mes siguiente. Y acá, después que yo voy al banco, y yo voy al banco con este formulario, el cajero completa, saca todos los datos de acá, eh, para que saca todos los datos de acá, y me da el ticket. Me va a dar 2 tickets. Entonces el número de ticket, acá como tienen el asterisco, dice indicará, uy, perdón, el número de ticket que entregue el banco, el cajero automático o internet. Acá después lo completamos a mano. Este formulario lo imprimimos por duplicado, acá lo firma el empleador y acá lo firma el trabajador. La parte del comprobante que se quede el empleador va a tener la firma del trabajador, y la que se quede el trabajador va a tener la firma del empleador. Y esto funciona, como dice acá, como recibo de pago, como recibo de sueldo del empleado. El empleado los debe guardar para el momento de jubilación, ir al ANSES con todos estos formularios que tenga, y el empleador los debe guardar en caso de que el empleado le puede llegar a reclamar algún tipo de pago o de aporte que no les está hecho. Bueno, esto fue todo. Hasta aquí, acá finaliza eh, todo lo que fue empleado doméstico. Eh, Después les voy a dar un práctico simple, cortito, para que lo hagan. Lo más fácil es que lo hagan directamente desde la página de la AFIP, así ya directamente les larga los montos. Entonces eso después me lo entregan y también va a ser una nota más de las 4 que necesitamos para este módulo. Bueno, cualquier cosa después de haber escuchado esto y de haber leído el apunte, pueden hacer las consultas en la hora de clase. Listo, hasta luego.